estar con nosotros. Encantado, una vez más. Pues un gusto tenerte y la verdad es que tenemos un programa súper interesante y quisiera que nos contaras un poquito, no sé si nos quieres contar de cómo ha evolucionado lo de tu libro, cómo ha crecido todo esto para iniciarnos en el tema y sobre todo que vamos a ver el tema de hoy del templo y el hombre. Muchas gracias. Bueno, el libro se está vendiendo ya en varios países, la verdad que a buena velocidad, entre otros en México, y no puedo decir de momento nada más que estoy contento, ¿no? Y respecto al tema que vamos a ver hoy, pues es el sexto tema de 13. Recuerda que después de hoy tenemos un gap, un lapsus de 2 semanas, porque voy a Tierra Santa y entonces pues no creo que pueda desde allí hacer las cosas. Así que hasta el día 14 de febrero no tendremos el capítulo 7. O sea que nos vas a dejar picados. Bueno, tampoco con el interés a flor de piel, que tampoco es malo eso. Y ya está, no tiene más cosas que decir. Sigo en el proceso de recuperación de mi canal de YouTube. Entre medias, pues sugiero a la gente que vaya a un canal que tiene más contenido que el que tenía YouTube, bastante más, que es el de la suscripción Antonio Yagüe en Vimeo, y se busca como cualquier buscador y ya está, pero es suscripción, lógicamente. ¿Y qué más? Pues no te puedo decir. O sea que tú a partir de esta semana es el último programa que nos haces. Sí, hasta el día 14. El siguiente programa el día 14. 14 de febrero. Febrero, sí. O sea que prácticamente es una semana, si te das cuenta. Porque, bueno, la siguiente semana es 30. O sea que no estarías el 30 ni el 6. No, he dicho 14, pero es 12. No, es 13. 13. El lunes 13. O sea, ni el 30 ni el 6 tenemos programa. El día 13 ya volvemos a tener. 13. No el Día del Amor y la Amistad, sino el día 13. El día 13 de febrero del 2023 tenemos más. Sería el siguiente programa. El siguiente programa. Ahora luego veremos de qué trata. Pero vamos a empezar porque si no... Vamos a empezar. Luego falta tiempo. Sí que Así que empezamos con una oración en cuanto esté puesto ya está. Oh Reina mía, rosa mística de Guadalupe, rosa brillante que embellece el cielo como estrella de la mañana que anuncia la aurora de los nuevos tiempos. Madre corredentora, medianera y abogada, Señora de todos los pueblos, Dama blanca, Reina de la paz y lirio blanco de la Trinidad Santa. Báñanos en tu río de luz admirable. Haznos espejo de tu corazón inmaculado y concédenos ser primicias del reino eucarístico de tu Hijo. Amén. 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 Pues vamos a ver el tema de hoy, que es el tema de el templo y el hombre, o el templo interior del hombre, como queramos llamarlo. En las anteriores charlas, pues hemos dado esas 5, que partimos de la creación, luego fuimos al hombre, la creación del hombre, al pecado original, vimos el cuerpo transformado y cómo eso lleva al alma y al espíritu a estar en armonía. Y vimos las profecías sobre el reino, del fin de los tiempos y del reino, en el pasado programa. Ahora pues vamos a complementar con lo que es el hombre como templo, es decir, la inhabitación de Dios en el hombre, en la nueva tierra. Lo que muchas veces he llamado también Eucaristía viviente. Pero vamos a ir viendo cómo se llega a eso a través de toda una larga historia. Para ello empezó
recordando que es el templo. El templo es el lugar donde habita Dios. Así de sencillo. Dice Isaías, esto dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué templo podréis construirme o qué lugar para mi reposo? ¿Acaso puede Dios habitar realmente en la tierra? Si el cielo y el cielo de los cielos no pueden contenerte, ¿cuánto menos este templo que yo he edificado? Decía Salomón, ¿no? Bueno, entonces Dios es externo a la creación. Sin embargo, está en ella por esencia, dando el ser. Por presencia, porque está en todas partes. Por potencia, porque es todopoderoso. Y Dios no está lejos de cada uno de nosotros, ya que en Él, dice San Pablo, que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Le decía a los atenienses, Dios es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. En cierto sentido, toda la creación está llena de Dios y es un templo. Templo, vuelvo a decir, es el lugar donde habita Dios. ¿Vale? Bueno, pues, ¿qué tipos de habitación de Dios existen? Pues, ¿qué tipos de templos? Pues el primero, el templo celestial, del cual los demás son imágenes. Y el templo terrestre puede ser el externo a nosotros o el interno al hombre. La creación, el templo externo, es un ejemplo de templo externo. Luisa Picarreta, pues habla de cómo la creación constantemente está diciéndonos el te amo de Dios y está esperando de nosotros que pongamos. El otro día yo leía un apartado de eso y decía, entonces la creación es como un sagrario, de algún modo, hay que verla así, ¿no? Pero lo mismo el templo de Salomón, el templo cristiano. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén para que lo trabajara y lo guardara. Lo guardara lo mismo que guarda los mandamientos. O sea que la creación había que guardarla, porque es una cosa de Dios. Dios está en ella. El Dios que estableció el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos fabricados por hombres. Bueno, y el último tipo de templo es el templo terrestre interno al hombre, porque al hombre se le dice que el templo será de piedras vivas. Entonces nosotros, como piedras vivas, somos edificados como edificio espiritual, dice San Pedro, o dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Todas esas frases las hemos oído 1000 veces, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar por el trono celestial. ¿Cómo es? El Deuteronomio dice, mira desde la morada de tu santidad, desde los cielos y bendice a tu pueblo. Los cielos se entiende aquí ya pues fuera de la creación, ¿no? Casi. El Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. También tiene un trono en la creación, en el cielo. En las partes altas. Dice, vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono. El que está sentado parece de jaspe y cornalina y rodea el trono un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Estas son las descripciones del Apocalipsis. En el capítulo 4 le enseñan a San Juan por una puerta abierta el trono del cielo, ¿no? Y dice, del trono salen relámpagos y voces y truenos. 7 lámparas de fuego arden ante el trono, son los 7 espíritus de Dios.
delante del trono una especie de mar transparente, yo no me lo imagino esas cosas, como el cristal. En medio del trono y alrededor de él hay 4 seres vivos o vivientes, dicen otros, ¿no? Llenos de ojos delante y detrás. Dice, y escuché, en otro momento dice, escuché la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los vivientes y de los ancianos. Y eran miles de miles, miriadas de miriadas. Algo grandioso, el templo de Dios, y ese es el templo dentro de la creación, en el cielo. Isaías, que vio ese templo, dice, el año de la muerte del rey Ocías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. La orla de su manto llenaba el templo. Junto a él estaban los serafines, cada uno con 6 alas. Esos que queremos nosotros algún día cubrir los huecos que dejaron. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 el cuerpo, con 2 volaban. Y se gritaban uno a otro diciendo, esto debe ser increíble verlo, ¿no? De, Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenas está la tierra de su gloria. Temblaban las jambas y los umbrales al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Ante el trono, ¿quién va a estar? La reina. Y dice en los proverbios, cuando asentaba los cielos, allí estaba yo. Cuando fijaba un límite a la superficie del océano, cuando fijaba los cimientos de la tierra, yo estaba proyectando junto a él. La Virgen ya estaba en ese primer templo, primerísimo, ¿no? Lo deleitaba día a día, actuando ante él en todo momento, jugando con el orbe de la tierra. O sea que al lado del trono está la Virgen, pero también las primicias estarán ante ese templo, trono celestial. Dice, cantan un cántico nuevo, el Apocalipsis, delante del trono, delante de los 4 vivientes y de los ancianos, esos que ha visto antes San Juan. Dice, y están allí haciendo algo. Dice, nadie podía aprender el cántico, sino los 144.000, los rescatados de la tierra. Así que si somos primicias, veremos esa grandiosidad del templo de Dios en el cielo. Pero todos van a ver el templo de Dios, ¿sabes cuándo? Cuando se mueran. En el aviso. ¿En el aviso? Bueno, pues, ¿por qué en el aviso específicamente? Porque dice el Apocalipsis, decían a los montes y a las rocas en el capítulo, en el momento del 6º sello. Decían a los montes y a las rocas, caed sobre nosotros y ocultadnos de la vista del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Si todo el mundo va a decir, ocultadnos de la vista, es porque están viendo. ¿Qué están viendo? Al que está sentado en el trono y a la ira del Cordero. Menuda, en ese momento no está las cosas como para verlas, ¿no? Porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá mantenerse en pie? O sea que sí, el trono lo vamos a ver todos. Las primicias un poco antes, pero si no, todos. Y lo que van a ver en ese día en el trono, pues va a ser tremendo. Bueno, pero pasado el templo del cielo, vamos al templo en la tierra a lo largo de la historia. El primer templo es la creación primera. Después está el templo mosaico de la antigua alianza, que tiene 3 fases, la de Moisés, la de Salomón y la de Zorobabel. Y luego la nueva alianza, el templo de la nueva alianza, el actual, el eucarístico. Pero queda un nuevo templo en la nueva tierra, la nueva Jerusalén. Y luego ya estaremos todos en el templo celestial o el templo eterno. En ese que están miles de ángeles. Pues vamos a ver primero cada uno de estos templos, porque al final, ¿qué es lo que nos interesa de todo esto?
pues que en la nueva tierra y las primicias pues van a ser templos. Vamos. El templo de la primera creación dice, vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era muy bueno. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén para que lo trabajara y lo guardara. Guardar, el verbo que utiliza la Sagrada Escritura es el mismo que el de guardar los mandatos y preceptos que yo te prescribo hoy. O sea, guardar la creación es como guardar algo como los mandamientos, o sea, algo divino. Dice, o es también utiliza ese verbo en esta frase, guardad mis sábados y honrad mi santuario. Pues del mismo modo le dice a Adán que guarde el jardín del Edén. El jardín del Edén era ya un templo. De hecho, el hombre debe santificar lo material. Santificar significa hacerlo santo, pero porque él era sacerdote de la creación. Adán era sacerdote, pero también no solo tiene que hacer santa la creación, porque es sacerdote, sino que él debe santificarse a través de lo material. Debe hacerse santo con lo material. El que espere hacerse santo solamente con cositas espirituales, pues no creo que lo consiga. Por eso, en Guadalupe, une siempre lo humano y lo divino. Une el ayate que se destruye con la imagen que no se destruye. Usa el color que es de pigmento desconocido con el color que es de pigmento conocido, lo humano y lo divino. Sin lo material, no nos podríamos hacer santos. Y luego, además, lo que dice San Pablo, dice, sí, desde la creación del mundo, los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, se dejan ver a la inteligencia a través de las criaturas. Hay algo detrás de cada criatura que está hablándonos de Dios. Sea un hombre, sea un animal, sea una roca, sea el océano, sea el paisaje, etc. Todas esas, cosas nos llevan a Dios. Bueno, pero entonces Adán, no solo el jardín del Edén, sino Adán, antes de pecar, él era un verdadero templo. El corazón, dice Ana Catalina Emmerich, lo vi como al presente lo tienen los hombres, pero el pecho estaba rodeado de rayos de luz y en medio del corazón vi una gloria luminosa y adentro una pequeña imagen con algo en la mano. Yo esto del corazón rodeado de rayos, a mí enseguida me recuerda a la imagen de Jesús de la Misericordia, ¿no? Que está con los rayos blancos y rojos, ¿no? O azules y rojos. Dice Ana Catalina, yo creo que era una representación de la tercera persona de la Santísima Trinidad. En el corazón de Adán percibe Ana Catalina una representación de la Santísima Trinidad, de la tercera persona. Si está la tercera, están las tres. Por tanto, el primer hombre era templo vivo. De algún modo, esto es lo que dice el catecismo también, que ahora veremos más adelante. Pero bien, entra el pecado original y nada más ni nada menos que pasan 2500 años sin presencia divina localizable, desde Adán hasta Moisés. En el intermedio, pues sí, hay momentos donde hay una relación, pero no un templo, no un sitio donde habite Dios. Por ejemplo, construyó Noé un altar al Señor y escogiendo de entre todos los ganados puros y de todas las aves puras, ofreció holocaustos sobre el altar. Bien, pero no es un templo.
es un sacrificio que hace. Melquisedec, pues también bendice a Abraham, rey de Salem, que era sacerdote del Dios Altísimo, ofreció pan y vino, le bendijo, pero no es un templo. La Trinidad, como los tres visitantes, visitan a Abraham. Por tanto, si la Trinidad visita a Abraham, la casa de Abraham era templo en aquel momento, ¿no? Y así se representa muchas veces. Jacob, pues tiene un sueño con una escala apoyada sobre la tierra, tenía la cima tocando el cielo y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Dice, el Señor estaba sobre ella y le dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. Dice, cuando Jacob despertó del sueño, exclamó, fijaros lo que dije, el Señor está realmente en este lugar. Luego, ese sitio del sueño, pues era templo. Dice, y yo no lo sabía. Y lleno de temor añadió, qué terrible es este lugar. Esto no es sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Bien, pues más adelante el Sinaí es una manifestación divina, también es templo en algún momento, porque dice, al tercer día, al rayar el alba, hubo truenos, relámpagos, una densa nube sobre el monte y un poderoso resonar de trompeta, y todo el pueblo que estaba en el campamento se echó a temblar. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él. Por tanto, todo el monte Sinaí era templo en ese momento. Había descendido sobre él en el fuego. Subía el humo como un horno y todo el monte retemblaba con violencia. Esto es para que vayamos dándonos cuenta de la importancia del templo. O sea, el sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Bueno, y a Moisés pues le termina dando un lugar donde está Dios geográficamente. Es el templo mosaico de la Antigua Alianza, que tiene 3 fases. La primera, en época de Moisés, que es una tienda en el desierto, que finalmente se instala en Silo, y al entrar en la tierra prometida, que dura más o menos 430 años. A continuación, ese templo que pasa a ser algo de piedra suntuoso en Jerusalén, que es el templo de Salomón. Nada más que la continuidad, porque pasa el arca de la alianza, pasa de uno a otro y dura unos 350 años aproximadamente. Es destruido y Zorobabel hace de nuevo un templo donde va a estar Dios en Jerusalén, inicialmente pobre, pero es finalmente el que más dura, se reconstruye al volver del desierto de Babilonia, desde el destierro de Babilonia. Es el templo que es profanado por Antíoco con la primera abominación, reconsagrado por los macabeos, realzado por Herodes con bastantes atrios y bastantes obras durante 46 años, visitado por la Virgen y por nuestro Señor durante su vida, finalmente destruido por Tito en el año 70 después de Jesucristo, y total, pues ha durado unos 600 años, que es la etapa donde más dura. En total, pues unos 1000 y pico años, 1000 pocos años. Empezando por la época del tabernáculo de Moisés, es la primera presencia divina geográfica permanente, construido según un modelo que se le muestra a Moisés del cielo, una estructura que luego es copiada en los posteriores templos, incluso hasta en el hombre se puede decir que también está copiada, ¿no? Es figura del proceso de acercarse el hombre a Dios, las partes que tiene, que ahora veremos. Está situado en el centro del campamento, el templo. Aquí a la izquierda tenemos esta imagen en donde
el centro del campamento era el templo mosaico. Y curiosamente están dispuestas las tribus en forma de cruz, y además esa forma de cruz, como dice la propia Sagrada Escritura, dice cuántos habitantes tenía cada tribu, pues se puede ver cómo se extendían cada brazo de la cruz, y está representando pues lo que luego será la cruz de Jesucristo, curiosamente, en forma de cruz. Luego ese templo se instala en la ciudad de Silo. Yo no sé si el nombre de Silo o Silo o como queráis llamarlo os suena a algo que hemos hablado en otras charlas no hace mucho. Pero Silo es también el nombre que le da Jacob en el Génesis al deseado de las naciones. La traducción deseado de las naciones, que es la primera vez que se habla proféticamente, por supuesto de Jesucristo, pero por supuesto más directamente del gran monarca. El gran monarca, el hijo varón, se llama Silo, lo mismo que el lugar donde se puso el templo al entrar en Israel, el templo mosaico, lo cual quiere decir que alguna relación hay entre el gran monarca y el último templo, el que él va a construir, solo por el nombre, tan solo por el nombre. Por cierto que es un templo transportable. Dios acompaña al pueblo en su caminar. Y dice el Deuteronomio, dice, ¿dónde hay una nación tan grande que tenga unos dioses tan cercanos como el Señor nuestro Dios? Dios quería estar cerca de su pueblo y cada vez más cerca va a estar a lo largo de la historia. Entonces, esta es la primera presencia permanente. Pondré mi morada en medio de vosotros y no os rechazaré. Me pasearé en medio de vosotros. Ese es nuestro Dios. Desea estar en medio de nosotros. Seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo. Allí me encontraré con los hijos de Israel y el lugar quedará consagrado por mi gloria. Entonces la nube cubrió la tienda de la reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en la tienda de la reunión porque la nube moraba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Cuando le hablaba, pues tendría que ser otros momentos especiales. Le hablaba en el Santo de los Santos. Ahora veremos. Bueno, entonces el tabernáculo, el templo, tiene tres partes: el atrio, el santo y el santo de los santos. El atrio es al que puede entrar el pueblo. Tiene la muralla, como elementos la muralla, la fuente y el altar de los sacrificios. La muralla es el que separa el mundo de los gentiles del mundo de los elegidos, del pueblo elegido. La fuente es la que habla de la limpieza espiritual para acceder a Dios. Te dejo entrar, pero no te dejo entrar hasta el santo ni al santo de los santos, pero tienes que lavarte para estar aquí. Tiene que haber limpieza. Y el altar de los sacrificios es el lugar donde se paga por el pecado. En el santo accedían solo los sacerdotes. Está ahí en azul. Y tenía como elementos básicos el candelabro, la mesa de los panes y el altar de los perfumes. El candelabro de 7 brazos es el que habla del reflejo de la luz divina. Es precioso todo, pero no nos podemos detener ahora en ello, ¿no? La mesa de los panes está hablando, es donde se ponen los panes de las primicias, precisamente. Les habla de que Dios también es el que les provee de lo material al pueblo elegido, ¿no?
Y el altar de los perfumes, su significado son las alabanzas y oraciones de todo el pueblo santo, ¿eh? Bueno, pues un paso más allá, en lo más íntimo, está el Santo de los Santos, al cual ya no acceden los sacerdotes, accede solo el sumo sacerdote, una vez al año. Y sus partes son el velo que separa lo más sagrado, el arca de la alianza que guarda lo más precioso, es como, figura del sagrario, y el propiciatorio y los querubines, que es como encima de la tapadera del arca. El arca de la alianza tenía las tablas de la ley, que eran las reglas con las que tenían que actuar las personas y el pueblo, el maná, que era el sustento celestial que tuvieron durante el desierto, y la vara de Aarón, que es la elección sacerdotal. En el propiciatorio, la tapadera del arca de la alianza tiene 2 querubinos, y desde allí le dice a Moisés: desde aquí te hablaré. Por tanto, es donde lo más santo de los santos, ¿eh? Bueno, pues este tabernáculo de Moisés termina porque se van perdiendo un poco los israelitas, y terminan un día en una pelea, en una lucha con los filisteos, terminan llevando para ver si les ayuda en la batalla contra los filisteos, el poner allí el arca. Los filisteos primero están que se mueren de miedo, pero después se animan, y entonces el ejército de israelí ha sufrido una gran derrota. También han muerto los 2 hijos del sumo sacerdote, y hasta el arca de Dios ha sido capturada. Capturan el arca los filisteos. De modo que, claro, para los israelitas eso era una maldición. La gloria de Dios se va con otro pueblo, ¿no? Pero claro, tampoco era una bendición hacer eso para los filisteos, ¿no? Y entonces Dios le explica a los israelitas por qué ha pasado eso. Dice: porque le irritaron con sus altos. En los altos ponían ídolos. Con sus ídolos excitaron sus celos. Fueron idólatras. Dios lo oyó y se enfureció. Desechó totalmente a Israel. Abandonó la morada de Silo, la tienda en que habitaba entre los hombres. Pero claro, los filisteos empezaron a lloverle males, hasta tal punto que a los 7 meses la montaron en un carro con bueyes y la devolvieron. Dijeron: ¡para vosotros! Que la vieron llegar sorprendentemente los israelitas. Pues así terminó el templo de Moisés, o el tabernáculo, ¿no? Y entonces el siguiente paso lo quiere dar David, es la época ya de los reyes y tal, pero el Señor solo le deja hacerlo a Salomón. Entonces, a ese templo se transponen los elementos del tabernáculo a un edificio duradero. Y el día que lo dedican, después de construirlo, Salomón congregó en Jerusalén ante él a todos los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus, para trasladar el arca de la alianza del Señor desde la ciudad de David, esto es, desde Sión. David se había puesto en su ciudad, en la ciudad de Jerusalén, en su tienda había puesto el arca de la alianza provisionalmente. Entonces los sacerdotes cargaron con el arca. El rey Salomón y toda la comunidad de Israel que se le había unido sacrificaron con él ante el arca. Y cuando los sacerdotes salían del santuario, la nube llenó el templo del Señor, porque la gloria del Señor había llenado el templo del Señor. Y ya no se podía entrar, no podían entrar los sacerdotes hasta que no se fuera la nube.
Pero también pasaron 350 años y vuelve la idolatría. Y entonces les avisa a través de Jeremías: andad ahora a mi lugar de Siloj, donde aposenté mi nombre antiguamente, y ved lo que hice con él ante la maldad de mi pueblo Israel. Dice, pues yo haré con la casa que se llama, que por mi nombre, en la que confiáis, y con el lugar que os di a vosotros y a vuestros padres, como hice con Silo, y os echaré de mi presencia. Cuando llega el momento, dice, la gloria del Señor salió desde el umbral del templo y se detuvo sobre los querubines. Nabuzardán, jefe de la escolta y servidor del rey de Babilonia, entró en Jerusalén, incendió el templo del Señor y el palacio real, y prendió fuego a todas las casas de Jerusalén. Los caldeos demolieron las columnas de bronce que estaban delante del santo, del templo de Salomón, las basas y el mar de bronce que estaban en el templo del Señor, y se llevaron el bronce a Babilonia. Toda la magnificencia cayó. Y 70 años después es reconstruido por Zorobabel. Movió Yahvé el espíritu de Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, que está este señor, Zorobabel, está en la etimología, no se dice etimología, en la genealogía de nuestro Señor. El espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, se cogió un descendiente de David y un descendiente y el sumo sacerdote para ir con un resto del pueblo a reconstruir el templo. Y vinieron y emprendieron la obra en la casa de Yahvé Sebaot, su Dios. Las manos de Zorobabel echaron el cimiento a esta casa, y sus manos la acabarán. Poneos a la obra, que yo estoy con vosotros. Mi espíritu está en medio de vosotros, no temáis. Es otra vez el templo, porque está el espíritu, está Dios ahí. Bien, pero la primera abominación de la desolación se da ahí. Antíoco, el rey heleno, se atrevió a penetrar en el templo más santo de toda la tierra, llevando como guía a Menelao, el traidor a las leyes y a la patria. Menelao era sumo sacerdote, había comprado el sumo sacerdote. Estos exactamente son figura de quién. Antíoco es figura del anticristo, Menelao es figura del falso profeta. Pues con sus manos impuras, Antíoco tomó los vasos sagrados y arrebató con sus manos profanas las ofrendas. No mucho tiempo después, el rey envió a un anciano ateniense para que obligara a los judíos a abandonar las leyes de sus padres y a dejar de regirse por las leyes de Dios. Y también para profanar el templo de Jerusalén, dedicándolo a Zeus olímpico. El día 15 del mes de Quisleu, en el año 145, erigieron sobre el altar la abominación de la desolación. Bueno, todo esto que es en el año 167 a.C., pues es modelo de la que viene, porque nuestro Señor lo ha dicho, no por lo que lo diga. Bueno, pero finalmente se revolvieron los macabeos y finalmente pues lograron echar a los invasores. Judas y sus hermanos dijeron: mirad, nuestros enemigos han sido aplastados, subamos a purificar y a dedicar, las dos cosas, el santuario. Allí encontraron el santuario desolado, el altar profanado, las puertas quemadas, los atrios con hierba crecida, como en un bosque o en cualquier monte, y las dependencias en ruinas. Entonces se rasgaron las vestiduras, lloraron con gran dolor, se cubrieron de ceniza, se postraron rostro en tierra, y cuando las trompetas dieron la señal, clamaron al cielo:
todo el pueblo se postró, adorando y bendiciendo al cielo que les había sido propicio. Durante 8 días celebraron la dedicación del altar, presentaron holocaustos con alegría y ofrecieron un sacrificio de comunión y de alabanza. Y quedó ese tiempo como una de las fiestas, la 7ª fiesta del pueblo de Israel, como una extensión de la fiesta de tabernáculos, que es 2 meses después. Y nuestro Señor estuvo en esa fiesta, en el capítulo 10 de San Juan, dice, era invierno, era la fiesta de la dedicación. Bueno, pues en ese templo es donde se presenta en el templo a la Santísima Virgen. La tradición de la Iglesia siempre lo ha afirmado, especialmente en Oriente. Tiene una fiesta litúrgica que es el 21 de noviembre. Y Ana de Fanuel, según Ana Catalina, era la preceptora de la Virgen. Y lo mismo luego ocurrió con Jesús, también fue presentado en el templo. Cuando se cumplieron los días de su purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Y allí fue cuando el asunto de Simeón, que dice, mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Y en ese templo, pues estuvo nuestro Señor a los 12 años enseñando a los doctores. Cuando cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó, es precioso todo como lo cuenta María Valtorta, todo lo cuenta Ana Catalina Emery, dice, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran los padres. Y sucedió que a los 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Curiosamente, en ese día se cumplían las 69 semanas de años desde un decreto para reconstruir el templo que había profetizado Daniel, pero se cumplían las 69 semanas de años contadas como años lunares. Luego, el día de Ramos, se volvieron a cumplir, pero contadas las 69 semanas de años como años solares. Y se cumplía al día exactamente el tiempo. Bueno, y luego cuando ya nuestro Señor entra en su ministerio público, dice aquello de que mi casa es casa de oración. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi padre. Y les dijo, está escrito, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito. El celo de tu casa me devora. En el templo Jesús enseñaba, en el templo Jesús curaba. Dice en todas estas citas de Juan. A mitad de la fiesta subió Jesús al templo y se puso a enseñar. San Lucas dice, y todo el pueblo madrugaba para ir donde él y escucharle en el templo. San Juan dice, al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él y sentándose les enseñaba. Debería ser maravilloso escuchar al Señor allí en sus lecciones en el templo. Y cuando se puso delante del sumo sacerdote, decía nuestro Señor, habéis salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido. A diario,
me sentaba en el templo a enseñar y sin embargo no me prendisteis. Dice San Mateo, se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los curó. Hacía el lugar, yo diría, preferido del Señor para hacer muchas cosas, ¿no? Los sumos sacerdotes y los escribas, al ver los milagros que había hecho y a los niños que gritaban en el templo, Hosana en el hijo de David, al hijo de David, se indignaron. ¿Cómo es posible? Bueno, hasta los niños le alababan en el templo, ¿no? Bueno, pero él también tuvo un final. Ese templo, el primer templo mesaico en la tercera fase, diríamos. Cuando salió Jesús del templo y caminaba, se le acercaron los discípulos que le señalaron las edificaciones del templo. Y él le dijo, ¿veis todo esto? En verdad os digo que será destruido sin que quede allí piedra sobre piedra. Y así está hoy. Vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco por todos lados, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque no reconociste el tiempo de tu visita. Y ahora yo pregunto, ¿estamos reconociendo el tiempo de la nueva visita? ¿O la mayor parte ocurre como los sacerdotes del viejo templo? Tampoco lo reconocen. Y si el primer templo fue hecho añicos, ¿qué le puede pasar al segundo templo? Al que hoy tiene dentro la Eucaristía. Pues le va a pasar, pues eso, que los sacerdotes van a hacer la segunda abominación de la desolación. Y consecuentemente, el segundo templo se va a ir, iba a decir, no vamos a decir de dónde. Oye, la abominación de la desolación es la ocupación, ¿es una persona que se sienta como abominación de la desolación o es la usurpación del templo de Dios por algo que no es ya de Dios? ¿O las dos cosas? Hay que distinguir en la profecía, en ese versículo de profecía, dos cosas. Uno, hará cesar el sacrificio perpetuo. Eso es una parte. Se suprime la misa, con lo cual ya no hay Eucaristía. Y segundo, puso en el ala del templo la abominación de la desolación. No dice exactamente qué es lo que puso en el ala del templo, pero esa abominación fue el Apocalipsis detalla un poco más y dice fue una imagen de la bestia, lo que puso en el ala, y le dio el poder de hablar a esa imagen y que todo el que no la adorara esa imagen que hablaba fuera muerto. Eso es abominación. Bueno, parecido a la primera abominación que pusieron la imagen de Zeus en el lugar del templo, en el Santo de los Santos. Zeus, no me acuerdo el apellido que tiene, pero es lo mismo. Ahora viene otra imagen. Resultado, aquí estamos, abajo en color está lo que hay hoy, en lo que era la explanada del templo que predicó nuestro Señor y lo que era el templo de Salomón o de Zorobabel, de lo cual solo queda un ladito que se llama Muro de las Lamentaciones. Ahí es donde van los judíos, pero ni piedra sobre piedra. Ahí lo que está es la mezquita, segundo lugar más santo de los musulmanes. Y por mucho que piensan que van a quitarlo, pues el Señor ha dicho que esto, piedra sobre piedra, no va a quedar. Pues es una interpretación errónea que tienen los judíos.
y los protestantes y mucha gente. Entonces, ¿por qué? Porque nuestro Señor dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, a Herodes y tal. ¿Y tú lo vas a levantar en 3 días? Dice, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Vamos a cambiar de templo, lo veáis o no, porque en ese templo no se termina adorando a Dios, al revés, se termina persiguiendo a Dios. Y cuando dice, donde hoy está el cuerpo de nuestro Señor, es donde está el templo, donde está la Eucaristía, que es el cuerpo de nuestro Señor, es donde hoy está el segundo templo. Pero ese segundo templo está profetizado que va a volver a ser profanado del mismo modo o de un modo parecido. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Cuando murió, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Cuenta Ana Catalina, cuenta María Valtorta, ese rasgarse del templo, como se oyó un gran grito, como huyendo ya. Salió el Dios del templo del santo de los santos. Bueno, y cuando llega el templo cristiano, las primeras misas fueron todas en casas de familia. La primera misa, que fue la última cena, dice, en la casa donde entre, decidle al dueño, el maestro pregunta, ¿cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua? Con mis discípulos, ahí hizo la primera misa, una habitación de una casa. Os enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Preparádnosla allí. Cuando unos días después se encuentra a los de Maús, dice, ellos lo apremiaron diciendo, quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos, era la segunda misa. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Segunda misa en una casa de familia. Pero seguimos un poco más y o sea, el templo ha dejado de ser ya algo suntuoso, es en casas de familia. Los primeros cristianos se reunían en casas de familia, dice, al cumplirse el día de Pentecostés, ¿dónde estaban? Todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo como de viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraba. Y después de Pentecostés, dicen, ningún día dejaban de enseñar en el templo, lo que quedaba del edificio, y por las casas, anunciando la buena noticia acerca del Mesías Jesús. Cuando apresaron a Pedro, sigue diciendo los Hechos de los Apóstoles, dice, Pedro, al ser liberado, se dirigió a casa de María, la madre de Juan, por sobrenombre Marcos, donde había muchos reunidos en oración. Ese era el templo al principio, casas de familia. Saludad a los hermanos de la Odisea y a Ninfa y a la iglesia que se reúne en su casa, dice San Pablo en los Colosenses. Por tanto, bueno, solamente ya en el siglo IV, pues empieza a haber un templo, pues, que recuerda en cierto modo al templo de Jerusalén. Tiene pues, más o menos, pues eso, un atrio, una zona primera, donde entraban, por supuesto, ya los cristianos, pero luego la parte final, donde está... pero ya hay un patrón que se va a seguir dando, que es el patrón de espiritualización del templo. El templo va a dejar de ser tanto piedras, madera, oro,
etcétera, y va a empezar a ver otras cosas. Por ejemplo, el muro exterior que separaba, que era lo que separaba a los gentiles de los judíos, ahora ya eso era el sacramento del bautismo. Ya no era un muro que rodeara el templo, ¿eh? Es el bautismo. Hay una espiritualización de ese muro. El altar de los sacrificios y el mar de bronce se sustituyó por el sacramento de la penitencia. Ya no es un sacrificio sobre algo material. El candelabro que estaba dentro del santo, pues era ahora la confirmación, que es cuando nosotros tenemos las primicias del Espíritu ahí. Y los ritos de sacrificios de animales pues fueron todos sustituidos por el sacrificio de Cristo, que era la misa. Entonces, la mesa de los panes, que era un objeto material, ahora son el pan y el vino para el ofertorio. La mesa de la proposición. El santo de los santos ahora ya es el área del presbiterio, en la que está allí, antes estaba el arca y el propiciatorio, la tapa del arca, ahora es el altar en el que se ofrece la víctima, en la que está presente el sagrario como nuevo pan de vida y que es adorado por los ángeles. El culto ya no está ligado al templo de Jerusalén, sino a la persona de Jesús, donde esté Jesús, donde haya Eucaristía. Por eso, dice, hablaba del templo de su cuerpo. Y el sacerdocio de Aarón fue sustituido por el sacerdocio de Melquisedec. Me paro para dejar pensar. Vuelvo a decirlo. El sacerdocio de Aarón es sustituido por el de Melquisedec. ¿Qué pasará cuando vuelva a ser sustituido el templo con el sacerdocio de Melquisedec? Pues ahora luego hablaremos. Entonces el patrón de espiritualización continúa hacia el futuro, no se queda detenido en los sacramentos actuales, en todas estas cosas que porque San Juan en el Apocalipsis, que ve la nueva época, ve la nueva Jerusalén, dice, y no había templo, no vi templo. Lo cual, claro, para un judío ver Jerusalén y no ver templo, pues eso es una contradicción en los términos casi. Le sorprende la ausencia. O sea, no es que esté contando algo positivo, está contando algo que falta. Oye, esto es Jerusalén, pero no vi templo. Es como una contradicción. Entonces, el Apocalipsis, Ezequiel habla de en sus últimos 7, 8 capítulos, describe un templo de la nueva época, maravilloso, más grande, más perfecto y tal. Pero lógicamente no es el templo, no va a haber un templo material, porque San Juan no lo vio. Entonces, toda esa construcción de los capítulos finales de Ezequiel, de un gran templo tal, hay que interpretarlo simbólicamente. Como los sacrificios ya no van a ser sacrificios de animales, como veía Ezequiel, han sido sustituidos por la misa. Entonces, el Apocalipsis muestra un futuro templo espiritual. Porque dice, el Señor, Dios Todopoderoso, es su santuario y también el Cordero. ¿Y el Señor de qué piedra es? ¿De qué tipo de ninguna? La ausencia de un templo material se llena con la presencia viva de Dios y del Cordero. La presencia sigue, pero ya no es un material, en un templo material. Y entonces aparece el concepto del templo corporal y más perfecto. Dice, os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Y dice San Pablo, en él
habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Y resulta que Jesucristo es modelo. Habita la plenitud de la divinidad corporalmente, no en un templo de piedra. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Como era el templo anterior, que se levantaba y acompañaba en el camino a los israelitas. Habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura. Este proceso de espiritualización no se va a quedar en que habitó entre nosotros, como va a terminar siendo habitó en nosotros. Ese proceso de espiritualización, porque Dios quiere habitar bajo piedras vivas. El nuevo templo será de piedras vivas, como Jesús, una piedra viva. Jesús es piedra viva, preciosa ante Dios, dice San Pedro, los Efesios, perdón, no San Pedro. Acercándoos a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Por tanto, Dios habitará en seres vivos en la Nueva Jerusalén. Por eso no ve templo. San Juan, que hacen sus vidas según el modelo de Jesucristo. En él habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Tremendo esa frase, ¿eh? También vosotros, como piedras vivas, sois edificados como edificio espiritual. Así que ahí vamos. ¿Para qué la transformación que hemos visto en los capítulos anteriores? ¿Para qué? O sea, ¿dónde nos hundió el pecado original? ¿Para qué la transformación? ¿Para qué las profecías del reino? Porque viene esto. Dios es un Dios de vivos. Dios quiere venir a nosotros eucarísticamente y quedarse. Habitó en nosotros y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Por tanto, con la encarnación, Dios puso su tienda, sí, en alusión a la tienda del Éxodo, pero la puso en nosotros. Terminará poniéndola en nosotros. Nosotros somos templo del Dios vivo, y así lo dijo él: habitaré y caminaré en ellos. Lo dice San Pablo, lo dice también el Apocalipsis. En la Nueva Jerusalén no se precisa la mediación de ningún santuario material para encontrarse con Dios. Así que, pues, ver con esos ojos las iglesias actuales. Se nos acaba. No vivo yo, porque es Cristo quien vive en mí. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Pero mucho más va a ser, más claramente. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis? Y nosotros hemos conocido y creído en el amor de Dios que Dios nos tiene. Dios es amor. Y el que permanece en el amor, permanece en Dios. Y Dios en él. Si Dios permanece en nosotros, es porque somos templo. ¿Qué era la definición de templo? El lugar que habita Dios. Entonces, volvemos a la situación de la presencia de Dios inicial en Adán antes del pecado. Dios dijo al hombre: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Y el catecismo de la Iglesia enseña que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original. Esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina, dice el Concilio Vaticano II. El hombre fue creado con la presencia divina en sí mismo. Lo que pasa es que por el pecado original la arrojó
fuera. ¿Qué ha sido con la redención que viene? Otra vez viene Dios a nosotros. Vamos a ser nosotros el templo. Y de hecho, cuando nuestro Señor estuvo en la fiesta de la dedicación, el año 32, en diciembre, unos pocos meses antes de morir, pues acordaos que la fiesta de la dedicación era la que restituye la abominación. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna. Era lo que predicaba aquel día. No perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Entonces le cogieron los judíos piedras para tirarse. Dice, no te queremos matar, pues sí, porque te haces igual a Dios. Dice, Jesús le contestó, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, ¿dioses sois dioses? ¡Ja! Amigo, efectivamente, es que vais a ser Dios. Ya lo sois, pero vais a serlo más, claramente. Entonces, ahí tiene también que ver lo que le dice a la samaritana. Dice, se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque el Padre desea que lo adoren así, no con los sacrificios materiales, no con las ofrendas aquellas, no, en espíritu y verdad. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. Dice Jeremías, ya no se hablará del arca de la alianza del Señor. Todos estos que están buscando el arca de la alianza y todos estos no saben esta cita de Jeremías. No se recordará ni se mencionará. Nadie la echará de menos, ni se volverá a construir otra. Tampoco. Qué interesante, ¿eh? No, porque ahora llevamos al espíritu y verdad. Y le dice a María Valtorta, devolvedle a Dios su morada, que está en los corazones de los hombres, y no en los templos de piedra. Bueno, yo creo que ya se va viendo el leitmotiv de esta charla. ¿Por qué todo lo anterior? Porque vamos a ser en los corazones. En nuestro corazón quiere Dios poner nuestra morada. Y en nada es inferior al paraíso el corazón de un hombre en que esté Dios. El corazón de un hombre que cante su amor al huésped divino. Haced un cielo de cada corazón. Por eso creo que es por lo que dice nuevos cielos, nueva tierra. Nuevos cielos es plural. Nueva tierra es singular. En la nueva tierra, haced un cielo de cada corazón. Cada corazón es un cielo, luego hay muchos cielos. Nuevos cielos. Empezad a vivir con el excelso. Bien. Y esa inhabitación es la que pide la Virgen en el Tepeyac. Mi casita sagrada. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará. Vendremos a él, haremos morada en él. Haremos morada trinitaria. Dios Hijo en el cuerpo por la Eucaristía, es la transustanciación de la Eucaristía. Dios Padre en el alma por la sabiduría y la divina voluntad. Hágase tu voluntad, Dios Padre. Dios Espíritu Santo en el espíritu del hombre por el amor. Vosotros sois el templo de Dios vivo, trinitario. Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él, como decíamos antes, que dice San Juan. Y este es el modelo, es la Virgen, mi casita sagrada, lo que enseña en Guadalupe. Por eso Guadalupe es el mero mero. No, el mero mero no está en la catedral de México. El mero mero está en la Virgen. El espíritu será
bueno, el cuerpo será eucarístico, el alma divinamente amante, con la divina voluntad, y el espíritu vivificante, como dice también. Y así, como dice San Pablo, eso va a ser una nueva época que va a ser una nueva realidad divinizante. No como la actual, en donde hay que huir del mundo para santificarse. Los famosos consejos evangélicos del mundo, el demonio y la carne, huyamos de ellos. No, en la nueva época va a ser una nueva realidad que nos lleva a Dios divinizante. Este es el motivo del diálogo de la Virgen con San Juan Diego. Mucho quiero, mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada. Este es el mero del mensaje de Guadalupe. El ser el templo. Y en uno de los mensajes que se dieron en enero del 16, con motivo de unas charlas que yo di por allá, pues en Orizaba, la Virgen dijo esto. Lo de Rosa Mística de Guadalupe, que yo empiezo con las oraciones, la oración de las charlas con eso, que es una señal de continuidad, decía la Virgen, entre los dos mensajes, el de Guadalupe y el de Rosa Mística. El de la casita sagrada y el de la Rosa Mística, que es a los sacerdotes, que todavía queda al final de esta charla. La Rosa Mística, mística significa misteriosa, mística, es la inhabitación de la Santísima Trinidad en mi alma. Inhabitación de la Santísima. Y vuestra transformación será posible cuando se dé la transformación en plenitud, que es también ser transformados en rosas trinitarias. ¿Por qué son rosas trinitarias? Porque aparecieron en el sitio donde yo había dado la charla 2 rosas con 3 núcleos, que fueron a preguntar a los floristas y dijeron, eso nunca lo habíamos visto. Son rosas trinitarias, que lo permitió el Señor que se hiciera esa señal. Señal de la transformación de las cosas que yo estaba contando. Puras, fragantes. Donde no interviene la mano humana, es pura gracia de Dios. Así que todo esto al final, todo al final une. Todo al final tenía que ver con Guadalupe, con todo. O como esta misma persona tuvo pues 25 años antes este otro mensaje que estuvo a punto de tirar a la basura y me dijo, don Antonio, ¿podría usted mirar el mensaje que tuvo? Deseo que viváis en la más alta perfección a la que puede aspirar un humano, para que logréis llegar con vida al paraíso, donde viviréis en plenitud en la más perfecta semejanza de Dios, para la cual fuisteis creados. La más perfecta semejanza. Hoy no tenemos semejanza, casi. Tenemos imagen, pero no semejanza. Perfecta semejanza. Hasta que lleguéis a la plenitud creatural en el paraíso. Cuando pasemos de la nueva tierra al paraíso, será la plenitud de la criatura. Y en la plena mente divina en el cielo. Yo creo que la plenitud creatural es la nueva tierra y la plenamente divina en el cielo. Y si no, pues, porque paraíso, para esta persona, pues debería ser como eso, pues como el paraíso terrenal, la nueva tierra. Entonces, hay 2 conceptos en este mensaje, un breve mensaje, que son en un mismo camino. Perfecta semejanza, que es la que Adán tuvo al ser creado. Y eso es lo que se llama la restauración o regeneración de todas las cosas, que es la transformación de la que hemos hablado. Y segundo, plenitud creatural, que es la recapitulación de todas las cosas en Cristo, ser puro Cristo.
Bueno, entonces, esto es el tema del templo. ¿Cuándo aparecerá este templo? Pues lo dice Daniel, lo hablé un día, también en el mensaje profético de Guadalupe, que he visto que tiene bastantes miles de visitas. Ayer eran 40 y tantas mil. 70 semanas están fijadas sobre tu ciudad santa para una serie de cosas, la cual la sexta dice ungir el santo de los santos. ¿Cuál es el nuevo santo de los santos? El hombre, el corazón. Ese es el que va a ser ungido, ¿eh? Al cabo de 70 semanas, cuando llegue la nueva tierra. Eso es lo que quiere decir esa profecía. Desde el instante en que salió de Cetra, toda. Pero es una referencia primaria a la nueva Jerusalén del Apocalipsis. No está hablando de reconstruir la vieja Jerusalén, o sí está hablando en algún sentido, pero también está hablando de una nueva Jerusalén que va a venir. El momento será tras la nueva abominación profetizada. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Pondrá en el ala del templo la abominación de la desolación. Estas palabras están selladas y guardadas hasta el tiempo del fin. O sea, es que eso es cuando va a ser en serio, es en el tiempo del fin. Quien lea, entienda. Fácil no iba a ser. Entonces, el falso profeta que trabaja para el anticristo hace bajar fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Dice a los moradores de la tierra que hagan una imagen en honor de la bestia. Le fue dado infundir espíritu en la imagen de la bestia para que hablase la imagen e hiciese morir a cuantos no se postrasen ante la imagen de la bestia. Consigue que la tierra y sus moradores adoren al anticristo. Ese será el momento en donde ya esté cerca para todos. Las primicias van antes. Lo van a tener antes. Por eso San Juan ve culto y trono en la nueva tierra. Dice, son los que vienen de la gran tribulación, la gran muchedumbre. Están ante el trono de Dios dándole culto día y noche en su templo, en el templo interior. Vi la ciudad santa, oí una voz desde el trono que decía, he aquí la morada de Dios en los hombres, morará en ellos, Dios en ellos. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le darán culto. Y me mostró un río de agua de vida, reluciente como el cristal que brotaba del trono de Dios y del Cordero. El trono de Dios y del Cordero está en cada hombre. Y sale un río reluciente de agua, como el cristal. Sale un guada, río de luz y espejo. Bueno, pues ahora vamos a la última parte de todo esto, la última consecuencia, que donde hay templo hay sacerdotes, porque la definición del sacerdote es mediador entre Dios y los hombres. En la nueva tierra están ante el trono de Dios, dándole culto y día y noche en su templo. Y dice, no, es que están solo los que eran sacerdotes. No, están los que vienen de la gran tribulación, todos los que han pasado. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le darán culto. ¿Quiénes son estos sacerdotes tan abundantes? Estos vienen de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Estos son los transformados al sonido de la última trompeta. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Todo sacerdocio procede de Jesucristo. Jesucristo es el único mediador. Los de la antigua alianza lo prefiguraban. Los de la nueva alianza lo continúan. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Por eso mismo Jesús ha sido hecho mediador
de una alianza más perfecta. Como vive para siempre, posee un sacerdocio perpetuo. Cristo, que se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Él es el mediador perfecto. Pero pregunta, ¿habrá un nuevo rito sacerdotal? Puesto que si cambia el sacerdocio cambia la ley, dice San Pablo en los Hebreos. Si cambia el sacerdocio, cambia la ley. ¿Habrá un nuevo sacerdocio para un nuevo templo? Me mostró el río de agua de vida, transluciente como el cristal que brotaba del trono. La fuente de vida de la gracia hoy son los sacramentos, normalmente administrados por sacerdotes. Pues esa fuente de vida brota del trono, como siempre, pero el trono de Dios estará en el interior del hombre. Y por eso dice, el segundo Adán, no dice el segundo, dice el último Adán, aquí tengo un error, el último Adán es espíritu vivificante. Vivificante significa que da vida, lo mismo que le ocurre a los sacramentos, dan la vida. Y cantan un cántico nuevo delante del trono, delante de los cuatro vivientes. Nadie podía aprender aquel cántico sino los 144.000. Primero los 144.000, después todos los que vienen de la tribulación. Bueno, pues en la historia ha habido 3 ritos sacerdotales. Uno, el sacerdocio patriarcal, que era el de Noé. Otro, el sacerdocio levítico, que era el de Aarón. Y otro, el sacerdocio de Melquisedec, que es tú eres sacerdote según el rito de Melquisedec, que es el de los actuales sacerdotes. Bueno, pues, ¿qué es el primero de todos? Porque si ya han pasado el de Leví y puede que pase el de Melquisedec, ¿cuál vuelve? ¿Cuál nos queda? El patriarcal. Sacerdocio que se ejercita en el seno de la familia, donde hay patriarcas. Y ejemplos en la historia han sido no solo Adán, Noé y Abraham, sino la Virgen María, San José. Y volverá tras la abominación, ligado a una restauración eucarística, cuando nuestro Señor vuelva. ¿Será un nuevo sacerdocio para el nuevo templo? Pues una posible restauración ante el nuevo templo. Desde luego, hay muchas revelaciones a místicos e intuiciones de santos que hablan de ello. Adán era templo. Adán era sacerdote del orden patriarcal. Como hemos dicho, guarda el jardín del Edén. Guarda como se guarda lo sagrado. Y Adán era rey de la creación, por ser el mismo trono de Dios. Adán era mediador de la creación. En él representó a todas las criaturas superiores e inferiores. Lo revistió de un vestido celestial y resplandecía. He visto a Adán y a Eva encerrada la vida corporal y espiritual de todos los hombres, dice Ana Catalina. El primer hombre era una imagen de Dios, era como un cielo, todo era uno en él y con él. Su forma misma era una semejanza de la forma divina. Bueno, ¿y la Virgen María era sacerdote? Pues es el templo por la encarnación del Verbo en su vientre, y por ello es casita sagrada. Pero es que ella es mediadora necesaria para la aparición del único mediador, Jesucristo. Por tanto, claro que es sacerdotisa. Ella es corredentora en el sacrificio redentor. Ella solicita que la Iglesia proclame este dogma en las apariciones de Ámsterdam. Ella derramó su sangre al finalizar la estancia de 10 años en Santa Montaña, en Puerto Rico.
y ella fue consciente de su mediación durante su vida, según el testimonio de muchos místicos. Por eso, cuando nace Jesús, María de Jesús de Ágreda habla de un ofrecer el unigénito al eterno Padre, diciendo: Altísimo Creador de todo el universo, aquí está el altar y el sacrificio aceptable a vuestros ojos. Desde esta hora, Señor mío, mirad el linaje humano con misericordia, y cuando merezcamos vuestra indignación, tiempo es de que se aplaque con vuestro Hijo mío y mío. Descanse ya la justicia, magnifíquese vuestra misericordia, pues para esto se ha vencido el Verbo divino, la similitud de la carne del pecado, y se ha hecho hermano de los mortales y pecadores. Por este título los reconozco por hijos y pido con lo íntimo de mi corazón por ellos. Es mediadora. Recibid, eterno Dios, mis deseos y peticiones para lo que es de vuestro mismo agrado y voluntad. Y dice María Valtorta: mientras José permanece arrodillado, ella alza a su hijo teniéndolo entre sus brazos en el portal de Belén. Y dice: heme aquí. De su parte, Dios mío, te dirijo estas palabras: aquí me tienes dispuesto a hacer tu voluntad. Lo que luego diría Hebreos. Y con él, yo, María y José, mi esposo. Aquí tienes a tus siervos. Cúmplase siempre en nosotros a cada momento y en todo evento tu voluntad, para tu gloria y por amor. Y lo mismo en el sepulcro, dice María Valtorta. La mamá se pone de pie, se muestra solemne, distiende por última vez aquellos pobres dedos exangües y coloca su mano inerte al lado del cuerpo. Después, con los brazos caídos hacia el suelo, perfectamente erguida y la cabeza levemente vuelta, ruega y ofrece. No se percibe palabra alguna, mas por su aspecto se entiende que ruega. Es verdaderamente la sacerdotisa en el altar, la sacerdotisa en el momento de la ofrenda. La de Ágreda dice: en este felicísimo sepulcro pusieron al sagrado cuerpo de Jesús y antes de cubrirle con la lápida, le adoró de nuevo la prudente y religiosa madre con admiración de todos, ángeles y hombres. Y luego unos y otros la imitaron, y todos adoraron al crucificado y sepultado Señor, y cerraron el sepulcro con la lápida, como dice el Evangelio. Han actuado como sacerdotes, la Virgen, San José. ¿Son sacerdotes de qué rito? Del patriarcal. ¿Nos puede extrañar que eso vuelva? Yo creo que no. En San José, lo mismo, porque le prestó a Jesús servicios familiares que fueron aportación necesaria para que Jesucristo fuera Jesucristo y mediador. Por supuesto, lo primero, el nombre, el darle el linaje de los profetas según el cual venía el Mesías. El ofrecimiento de cualquier tarea familiar que hizo San José era un ofrecimiento sacerdotal. Y eso es vivir como en piedras vivas que surgen de la Sagrada Familia. Los sacrificios del templo interior futuro son sacrificios espirituales en el seno de la familia. También San José ofreció Jesús al nacer. María insiste sonriendo: eres tú digno de ellos, nadie lo es más que tú. Por eso te escogió el Altísimo. Tómalo, José, y tenlo mientras yo busco los pañales. José, rojo como la púrpura, alarga sus brazos y toma en ellos aquel rollito de carne que grita de frío cuando lo tiene entre sus brazos. Lo estrecha contra su corazón, diciendo en medio de un fuerte acceso de llanto: oh Señor y Dios mío. Y se inclina a besarle los piececitos, que se los siente fríos.
se lo estrecha en su regazo, etc. Vestido, bueno. Y dice María en el libro de Mi vida en Nazaret sobre San José. Cuando Jesús nació, José me dijo: Miriam, me arrodillo ante ti por tu pureza y me arrodillo ante él por su divinidad. Íbamos a Egipto en aquellos días difíciles para nosotros. Estábamos cansados y José me decía: Miriam, tienes una gran misión. Por lo tanto, no temas. Ahora estás cansada, pero deja que te consuele el pensamiento de saber que junto a mí custodias al tesoro más grande. Y era grande su comprensión hacia Jesús como hombre y como Dios. Miriam, quisiera adorarlo y debo enseñarle mi trabajo. José lo amaba mucho, un padre perfecto, un hombre fuerte, no culto, pero sabio. Miriam, qué responsabilidad y qué gracia custodiar a este niño. Qué estupor hay en mí. Sigue diciendo José en Mi vida en Nazaret. José fue realmente santo y es ejemplo para los sacerdotes, que deben sentir a todos como hijos sin ser padres. Es el ejemplo de la castidad que tanto agrada a Dios. Es el ejemplo del renunciamiento y la humildad. Amó a Jesús como verdadero Padre y como era verdadero Dios, lo adoró. Miriam, nosotros estamos viviendo algo tan grande que ni siquiera logramos comprenderlo. Y lo que yo estoy hablando en esta charla es tan grande que ni siquiera logramos comprenderlo. Atisbamos, por ahí van los tiros, pero como San José. ¿Cómo serán los sacrificios del nuevo templo? La misa del nuevo templo, dice, serán sacrificios espirituales, al modo de una misa espiritual. Si el templo es de piedra viva, el sacrificio es espiritual en el interior del hombre, posiblemente oficiado por un sacerdote patriarcal, como la ofrenda de Jesús por José y María al nacer. Posiblemente con algún rito o convención al modo de vivir en la divina voluntad, ofrecido por el único sacerdote. El sacerdote actual, de hecho, presta su cuerpo, pero oficia a Jesús. Pues en el futuro pasará algo parecido. Has hecho de ellos, para nuestro Dios, un reino de sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Dice el Apocalipsis. Un reino de sacerdotes, todos. Un nuevo sacerdocio con sacrificios no materiales. También vosotros, como piedras vivas, sois edificados como edificio espiritual para un sacerdocio santo, con el fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Es un sacerdocio con ministerio operativo, no es el sacerdocio real este que tenemos hoy en este momento, que no es sacerdote ministerial, pero en aquel momento futuro sí que será ministerio operativo. Es un sacerdocio en esta tierra, de esta tierra. Y dice a Luisa Picarreta: así como tuve el sacerdocio para preparar al pueblo antes de mi venida y el sacerdocio de mi iglesia para confirmar mi venida, todo lo que yo hice y dije, así tendré, yo diría, entre comillas, un tercer sacerdocio del reino de mi divina voluntad. ¡Punto! ¿Es atrevido decirlo? ¿Lo habíais oído antes? Pues yo aquí lo digo. ¿Qué dice el Concilio Vaticano sobre los sacrificios espirituales? Dice, todas sus obras, las de nosotros, sus oraciones e iniciativas apostólicas, como por ejemplo Mundo Católico, la vida conyugal y familiar, como la de un abuelo como yo, el cotidiano trabajo de todos los que nos oyen, el descanso del alma y del cuerpo, si son hechos en el espíritu e incluso las mismas pruebas de la vida, si se sobrellevan pacientemente, se convierten en sacrificios espirituales, aceptables a Dios por Jesucristo, que,
En la celebración de la Eucaristía se ofrecen piadosamente al Padre junto con la oblación del cuerpo del Señor. Vamos dándonos cuenta de lo que será, cómo se confeccionará la misa de la nueva época. Es el actuar, o sea, al final una misa es el actuar interior de Jesucristo, y se lo cuenta así a Luisa Picarreta. Esta fue toda mi vida, toda la vida de mi humanidad en la tierra, desde el primer instante de mi concepción hasta el último respiro, para continuarla luego en el cielo y en el Santísimo Sacramento. Ahora, ¿por qué no puedes hacerlo también tú? Para quien me ama, todo es posible. Unida conmigo en mi voluntad, toma y lleva ante la majestad divina, en tus pensamientos, los pensamientos de todos, en tus ojos, las miradas de todos, en tus palabras, en tus movimientos, en tus afectos, en todos los deseos, todos los de tus hermanos, para repararlos, para impetrar para ellos luz, gracia y amor. ¿No es eso ser mediador? Pues entonces es lo mismo que ser sacerdote. De otro rito. Y dice el Señor, para terminar, a Luisa Picarreta: tendré una multitud de almas que, viviendo en mi querer, reharán todos los actos de la criatura, de las criaturas. Y tendré la gloria de tantos actos suspendidos hechos solo por mí, hechos también por las criaturas, y estas de todas clases, vírgenes, sacerdotes, seglares. Según su oficio, no obrarán más humanamente, sino que, penetrando en mi querer, sus actos se multiplicarán por todos, en modo todo divino, y tendré la gloria divina por parte de las criaturas. Reino de sacerdotes. Bueno, pues con esto termino. Y bueno, pues aquí vuelvo a hablar de mi libro, en donde todos los principios que aquí cuento pues están ahí también escritos, que se puede conseguir aquí, peiji.com/escatología, o en versión papel también se pueden tener en estos teléfonos, que vuelvo a decir, hagan una foto para llamar y obtenerlo. Y si no, pues en el de escatología, pues lo pueden tener para España, y también en la versión digital. ¿Dónde encuentran la versión digital? Y por, ¿Dónde encuentran la versión ¿cómo? digital para bajarla? En el mismo Peiji Ok. /escatología. Peiji. Y vuelvo a decir que estamos en esta campaña para imprimir el libro de Guadalupe en varios países, y para poderlo, no solo ya en los 4 o los 5 que ya hay, sino en otros muchos que quedan, ¿no? Y la próxima charla, el día 13 de febrero, será sobre la restauración de todas las cosas. Hablaremos de primicias y de cosecha, de los aspectos espirituales y de la conversión de los judíos y el único rebaño, que había un solo pastor, en fin, muchas cosas. Pero sobre todo la restauración de todas las cosas. El primer punto escatológico en la historia. Muy bien, muy bien. Entonces, para el siguiente, ¿me lo recorres otra vez al anterior? Sí, para el siguiente vas a hablar de las primicias hablaremos y la cosecha en la de nueva la tierra, los aspectos espirituales de la restauración universal y la conversión de los judíos, que es súper importante, y el único rebaño con un solo pastor, que será súper importante, muy revelador, para no perdernos este capítulo, que será el día 13 de febrero. 13 de febrero. Muy bien. Sí. Muy bien, o sea que ya estamos listos Bueno, para que la siguiente. pero yo creo que ahora cada cual Claro. debe meditar. Debe meditar, Señor, sí, estoy hoy en misa, en un templo de piedra, pero esto le faltan 2 minutos. Vamos a otra cosa mucho más íntima.
El Señor no quiere estar 10 minutos en nuestros corazones cuando comulgamos. Ya El Señor siempre, quiere estar siempre. eh, Que ya no se vaya, ya no constante. se tenga que ir, Para comulga lo si se cual, va. No, que ya se quede. para lo, para lo cual se necesita una Claro, materia digna, no esta materia sí. de pecado mortal. Hace falta la transformación. Y una vez que Él está, tú eres el que actúas como mediador entre tus actos y Dios, entre las personas y Dios, entre los animales, las criaturas y Dios. Pero eso todos y cada uno, reino de sacerdotes. Todos seremos, por eso volveremos a la iglesia doméstica en todo el sentido más amplio de la palabra, es decir, la familia. Patriarcal, sacerdote patriarcal. ¿Dónde empezaron las misas? En familias, en casas de familias. Regresarán a casas de familias. El Señor iba poniendo el caminito, pero bueno, al final cuando tienes todo junto y lo ves, dices, ah, caramba, no era por casualidad, no era porque el Señor no tenía otro sitio, no, era mucho más profundo que eso. Claro, claro, nada más aclararles, es que Antonio va a salir fuera de viaje, por eso sería hasta febrero 13, hasta febrero 13, ¿de acuerdo? Hasta febrero 13 para que participen con todos nosotros en estos programas que tienen por objeto como explicarnos un poquito más su libro y que ustedes lo adquieran, ya sea que lo puedan adquirir a través de los contactos, que me gustaría que nos lo pusieras para que le echen pantallazo. Y se trata de hablar también de las cosas pues En el anterior. con otra forma, ¿no? Una cosa es Es leer, otra como cosa tenerla, es porque lo que puedes hacer, lees el capítulo escuchar. o primero escuchas la charla aquí y luego lees el capítulo. Y estos son, pues es una formación, yo diría, adicional sobre Sí, las mismas ideas. sobre las mismas ideas. Tú tienes aquí en México, en Ecuador, en Colombia y en Perú, todas esas personas, para que les escribas y entonces, Y en España, que sí, también te De escuchan. España, pero en España tú directamente, tú directamente. Fíjate que me escribió una Sí, sí, a persona que través te de había este. escrito, pero que no le habías contestado. Sí, he visto lateralmente, pero es que no sé a dónde habrá escrito. Recuerda que tengo el canal hackeado de YouTube y a la vez con el canal Ah, la dirección principal que yo ¿y tenía por de qué no puedes Gmail. abrir? Abre otro Gmail, Por tanto, abre otro Gmail para que te escriban. no, ya, siempre he tenido otro que es seminario, perdón, es Ajá. escatología info Ok, entonces arroba escríbanle en gmail. escatologiainfo@gmail.com. Ok, Eso es, escatologiainfo, a ver si me lo pones en un cintillo. Escatologiainfo@gmail.com. Si me lo ponen, por exacto. favor. Escatologiainfo@gmail.com para que de esa forma la gente le escriba. No le escriban a su anterior correo. Ahorita no lo puede rescatar. De ¿Ya momento te no, contestaron los de así YouTube? que vamos trabajando. Han hecho unas primeras contestaciones todavía muy light, pero sí ya han bloqueado la cuenta, ya han bloqueado el Sí. Gmail, ya no se pueden hacer más fechorías a través de los hackers, pero bueno, todavía no me lo han Ah, te devuelto. lo devolverán, te lo devuelven, pero después de hacer todos los estragos que le hacen a uno, ¿no? Muy bien. Pues entonces Sí, claro. desearte lo mejor en tu viaje y decirles a las personas que no se pierdan el libro, está buenísimo. Tienen estos capítulos, pues, A ¿mande? Tierra Santa, Tierra a Tierra Santa. Santa. Encomiéndanos, encomienda a toda la audiencia, encomiéndanos, ahora que vas a este viaje tan importante. Bueno, y también Mauricio tiene organizado un viaje a Sí, Tierra para Santa, marzo. según veo que para el Al mes mes que siguiente, pero siguiente. ¿tú vas solo o vas con una peregrinación? No, yo voy con la parroquia, son un grupo de 50, en fin, o sea, con mi mujer, O sea, pero vas en fin, a una cuestión. una, una semana típica de Es de peregrinación, vas de peregrinación. peregrinación, pues perfecto, perfecto, Sí, escatologiainfo@gmail.com.
Bien, pues invitarlos a todos ustedes Exacto. a escribirle ahí donde ustedes necesitan preguntarle y que tengas muy buen viaje y te deseamos lo mejor de lo mejor con tu familia, que lo pases increíble, Se cuídense mucho. se le puede hacer preguntas, preguntan aquí a Antonio Llago sobre la escatología, por supuesto que se le pueden hacer. A lo mejor no es este programa el momento, pero a través del correo En correo electrónico, electrónico ¿eh? o a la hora Yo que tengo yo creo que deberíamos de tener un programa de preguntas y respuestas. pues encantado. Yo tengo uno todos los meses, pero otro contigo, pues encantado, porque cada audiencia es cada audiencia, así que el tuyo sería Sí, cuando tú digas, ya podemos hacer un veremos programa cuándo. de preguntas y respuestas, así que pónganse al día, vean los capítulos, lean el libro y, o sea, que están aquí. Ustedes pueden ver, hay un enlace que se llama Antonio Yagüe, ¿verdad? Hay un enlace, sí, que se llama El una mundo lista de católico, el reproducción que mundo se llama católico. Antonio Yagüe. Y también se pueden meter a Discord, bajar la aplicación y ahí en Mundo Católico hay un apartado que se llama Antonio Yagüe y ahí se pueden meter y ahí publicamos todos los enlaces para que durante este tiempo nos pongamos al día. Nos pongamos al día, todos nos pongamos al día. Sí, sí, porque yo entiendo que estas sesiones son de mucha Muchísimo, información, hay que verla 2 veces muchísimo. para captarla por dónde iba todo, porque es muy importante lo que Sí, nos lo que nos viene. viene y además este año es crucial, Y es un año crucial. El día de hoy precisamente estábamos platicando de esto y simplemente para muestra un botón que es el desarrollo de todo lo que está pasando con la guerra. Pues es una cuestión que no podemos dejar pasar de lado y con varios especialistas simplemente que todos los gobiernos, por lo menos los más importantes, han incrementado su presupuesto bélico más de 100 veces. O sea, imagínense cómo estamos. En un en un polvorín estamos polvorín. ahí en, la, en, el, en la rayita, en la rayita, en el ojo del huracán. Entonces, pues que hagamos mucha oración, es muy Bueno, importante. Pero pues lo que es hermosísimo es que tendremos la intervención de Dios de una manera súper especial, y súper directa y súper clara. Eso se me hace algo muy, muy hermoso, maravilloso, la intervención de Dios para nosotros, que nos ayude en estos tiempos. la Es de última Dios. palabra es siempre Dicen de aquí que Dios. están repetidos los capítulos 4 veces. 4 veces. Dice Vanessa, que los ha visto 4 veces. Bueno, pues nada, pues me pues, Para eso están, para eso están, ¿qué para eso quieres que están, te diga? qué bueno, porque eso va a servir mucho, además tiene mucho material. Dice que Muy bien. también que pusiera audiolibro, que hicieras audiolibro, pero yo creo que el audiolibro no acabas ni el día del juicio. Bueno, cada uno puede coger este texto y Sí, este vídeo y bajarlo y lo convertirlo convierte en audio. Y la verdad en que yo no audio, casi no eso lo es muy interrumpo, lo sencillo, dejo muy hablar, hablar, hablar. A veces le pregunto algo así como para aclarar y ya no lo dejo hablar, así que ni a mí me tienen, lo tienen nada más a él. Así que está súper bien. Pues muchas gracias a todos, Antonio, que tengas un excelente viaje, que todo salga bien y nos vemos de regreso con Antonio el día 13 de febrero, un día antes del Día del Amor y la Amistad. Ok, muy bien, sí muy señor. fácil de recordar. Fácil de Muchas recordar. gracias a todos, Dios los bendiga, hasta la próxima. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio.